Animal Style es un ítem del menú secreto de In-N-Out Burger, aunque dejó de ser un secreto hace décadas. La cadena opera en el oeste americano, y Animal Style ha estado en el menú no oficial desde al menos los años 70. El origen exacto del nombre no está claro, pero In-N-Out lo atribuye a una cultura de pedidos temerarios y desenfadados que se desarrolló entre sus primeros clientes habituales. Lo que significa, mecánicamente, es esto. La hamburguesa de res se cocina en un charco de mostaza sobre la plancha, lo que crea una costra ligeramente ácida y caramelizada. Luego se le ponen pepinillos extra, salsa extra y una buena cantidad de cebollas asadas que se han cocinado hasta quedar blandas, dulces y casi translúcidas. La combinación cambia considerablemente el perfil de sabor. El carbón de mostaza corta la grasa y las cebollas añaden una dulzura que la versión estándar no tiene. In-N-Out no la anuncia, no la imprime y técnicamente no la reconoce en ninguna capacidad oficial, que es la principal razón por la que se convirtió en un elemento cultural fijo. El ítem funciona en parte porque la hamburguesa base de In-N-Out es lo suficientemente simple como para que las modificaciones realmente se noten. No hay nada debajo de ellas compitiendo por la atención. La Steakhouse Burger no pertenece a un solo restaurante ni a una sola receta. Es una categoría, un conjunto de convenciones que surgió en algún momento de los años 80 y 90 cuando las cadenas americanas de comida casual intentaron distinguir sus hamburguesas de la comida rápida. Las características definitorias son una hamburguesa más gruesa, generalmente de 6 a 8 onzas, cocinada a pedido en lugar de mantenida en un estante calentador, y un conjunto de ingredientes tomados de los acompañamientos del bistec. Champiñones salteados, cebollas caramelizadas, a veces una salsa de queso azul o pimienta. El pan es típicamente un brioche o un panecillo de pretzel, algo con suficiente integridad estructural para soportar el peso sin derrumbarse. La carne en sí suele ser de una molienda más gruesa que la de la comida rápida, con una mayor proporción de grasa, lo que permite un sellado apropiado. Lo que la Steakhouse Burger realmente representa es el momento en que la cultura americana de hamburguesas decidió que la carne molida podía tratarse con la misma seriedad que un corte de bistec. Las mismas técnicas de cocción, la misma lógica de salsas, la misma expectativa de punto de cocción. Algunas versiones incluyen un elemento de bistec real junto a la hamburguesa, generalmente una tira de solomillo o una rebanada de ribeye a la parrilla, aunque en ese punto la hamburguesa hace un gran esfuerzo por justificar su propio nombre. Ro-yamo, a veces se llama la hamburguesa china, una comparación hecha casi exclusivamente por personas que la presentan a audiencias occidentales. En Xi'an, donde se originó, nadie la llama así. El nombre se traduce literalmente como carne intercalada en pan, lo cual es exacto y sin ambigüedades. El componente de pan es un pan plano horneado llamado mo, redondo, denso, ligeramente chamuscado por fuera, con un interior hueco que atrapa el relleno. El relleno es cerdo estofado, específicamente panceta de cerdo y a veces vísceras, cocido a fuego lento en un caldo especiado durante varias horas con canela, anís estrellado, comino y chiles secos, entre otros aromáticos. La carne se pica finamente y se rellena en el pan partido. El ro-yamo tiene raíces en la dinastía Qing, hace más de 2000 años, lo que lo convierte posiblemente en la forma de sándwich más antigua en producción continua. La versión moderna está asociada con la provincia de Shanxi, y el plato fue reconocido a nivel nacional en China durante finales del siglo XX cuando la migración interna extendió los alimentos regionales a ciudades lejanas de sus orígenes. El contraste de texturas es lo que lo define. El pan tiene una ligera masticación y una corteza crujiente, mientras que la carne de cerdo es suave y profundamente saturada con el líquido de estofado. Es denso de una manera que un pan de hamburguesa no lo es. X-tudo es brasileño, y la X en el nombre se pronuncia cheese. Viene de la aproximación portuguesa de la palabra inglesa cheese. Entonces, X-tudo significa aproximadamente queso todo, lo cual es una descripción precisa. La hamburguesa de lanchonete brasileña, de la cual el X-tudo es la expresión más maximalista, se desarrolló a mediados del siglo XX cuando la cultura de comida rápida americana llegó a Brasil y fue filtrada por los gustos locales. Lo que salió del otro lado fue algo considerablemente más cargado que lo que entró. Un X-tudo estándar incluye una hamburguesa de res, queso, jamón, huevo, maíz, arvejas, tocino, lechuga, tomate, cebolla y varios condimentos. A menudo ketchup, mostaza y mayonesa simultáneamente. Algunas versiones añaden palitos de papa, que son finas tiras fritas usadas como ingrediente encima en lugar de acompañamiento. La hamburguesa típicamente se construye alta, envuelta en papel o papel aluminio para mantener su forma, y se come de una manera que requiere cierta planificación estructural. El X-tudo no es una aberración en la comida rápida brasileña, es la expectativa estándar. Una hamburguesa con menos componentes se lee como incompleta.
el maíz y las arvejas en particular, les resultan extraños a los visitantes, pero son ingredientes estándar en gran parte de Brasil y reflejan una mayor disposición a tratar la hamburguesa como una comida completa en lugar de un sándwich con pretensiones. Nut Burger, el nombre, ha causado problemas. En varios comedores americanos y paradas de carretera a lo largo de mediados del siglo XX, se refería a una hamburguesa hecha de nueces molidas, nueces de Castilla, cacahuetes o mixtas, unidas con huevo y pan rallado, luego fritas en sartén. El resultado lo consumían principalmente vegetarianos y entusiastas de la alimentación saludable en una época en que el vegetarianismo no estaba bien atendido. Eran suficientemente comunes en ciertas regiones como para aparecer en menús impresos sin explicación. La industria contemporánea de hamburguesas vegetales le debe algo a esta tradición, aunque en gran medida se ha alejado de la hamburguesa de nueces en favor de proteína de guisante y aislados de soya. En Gran Bretaña, la palabra Nut Burger tomó un giro diferente en los años 70, cuando apareció en la prensa sensacionalista como término despectivo. En la jerga de las cafeterías escolares americanas, acumuló otros significados completamente distintos. El producto alimenticio original, sin embargo, era directo, una hamburguesa densa y ligeramente desmenuzable con un sabor tostado y salado que no se parece en nada a la carne y no pretende serlo. Requiere calor alto para desarrollar una costra, porque los agentes aglutinantes no tienen el contenido de grasa para hacerlo pasivamente. La versión de nueces de Castilla en particular tiene un ligero amargor que ancla los demás sabores. Se servían en panes de hamburguesa normales, generalmente con mostaza y pepinillos, lo cual es nostálgico o tranquilamente deprimente dependiendo de la perspectiva de uno. Vada Pav es la comida callejera de Mumbai, el sándwich no oficial de la ciudad, lo que se vende desde carritos afuera de cada estación de tren importante desde al menos los años 60. El origen generalmente se le atribuye a un vendedor llamado Ashok Vaidya, quien se instaló cerca de la estación de Dadar en 1971 y comenzó a vender el bocadillo a los trabajadores de los molinos que buscaban algo rápido y sustancioso. El vada es una bola de puré de papa especiado, recubierta en una masa de harina de garbanzo y frita hasta que el exterior quede crujiente y dorado. El pav es un panecillo blanco suave, introducido en la región por colonos portugueses siglos antes. El nombre viene del portugués pão, que significa pan. El vada va dentro del pav con chutney seco de ajo, chutney verde hecho de cilantro y chiles, y a veces tamarindo. El chutney seco de ajo es la parte que se subestima. Es ajo asado molido con coco seco y chile rojo en un polvo grueso que recubre el interior del panecillo y añade un picor que no se disipa rápidamente. El vada pav cuesta muy poco, llena a una persona completamente y se come de pie. Se extendió mucho más allá de Mumbai y ahora es común en todo Maharashtra y en comunidades de la diáspora a nivel mundial. Si es una hamburguesa, depende de qué tan libremente uno defina la categoría. No hay carne, el relleno es frito en lugar de a la parrilla y el pan es más suave que la mayoría de los panecillos. La lógica estructural, sin embargo, es idéntica. Islak significa mojado en turco. El nombre es la descripción completa. Son hamburguesas pequeñas y suaves, más cercanas en tamaño a un slider, vendidas desde vitrinas calentadoras en las calles de Estambul, particularmente en el distrito de Taksim. Han sido un elemento fijo de la escena nocturna de Estambul desde al menos los años 60. La hamburguesa permanece en un gabinete de vapor durante horas, que es el punto. El panecillo se satura con una salsa de mantequilla de ajo y tomate que impregna tanto el pan como la carne. Para cuando llega al cliente, el panecillo ha perdido cualquier distinción estructural respecto a la carne. Los dos se han fusionado en algo suave, sedente y uniforme en textura en todo momento. Esto es lo opuesto a la mayoría de la filosofía de hamburguesas, que valora el contraste entre la costra y el interior, el pan y el relleno. La Islak le pide al comensal que abandone esa expectativa. El sabor es marcadamente ajo, el calor proviene del vapor prolongado en lugar del fuego directo, y la experiencia trata principalmente de esa salsa. Se consumen en cantidad, a menudo 3 o 4 a la vez, más comúnmente tarde en la noche por personas que salen de bares. El Bambi Café y Kizil Kayalar, en Taksim, son los dos locales más asociados con la Islak Burger, y ambos llevan décadas en funcionamiento. La hamburguesa en sí es simple, carne molida de res, condimento mínimo, sin vegetales, porque la salsa hace todo el trabajo. Luther Burger. La historia que se le adjunta es que Luther Vandross, el cantante americano de R&B, la inventó. Una hamburguesa de res servida entre dos donas glaseadas en lugar de un panecillo. No existe evidencia documentada de que Vandross alguna vez haya hecho o comido esta hamburguesa. La asociación parece haberse extendido en línea a mediados de los años 2000 y se quedó porque era una historia demasiado buena para verificar. El origen real de la hamburguesa de dona glaseada en la cultura gastronómica americana es turbio. Versiones de ella aparecieron en ferias estatales a principios de los años 2000, y el plato a veces se llamaba Luther antes de que la conexión con Vandross fuera ampliamente conocida.
El concepto de la dona como panecillo funciona con una lógica específica. El glaseado se carameliza ligeramente contra el calor de la carne, y la dulzura de la dona contra la sal y la grasa de la res crea la misma tensión que una buena salsa barbacoa. Algunas versiones añaden tocino y queso, lo que intensifica ambos elementos. La textura es problemática. La dona se ablanda rápidamente bajo el peso y el calor de la carne, y todo tiende a derrumbarse en pocos minutos. Es una comida que fotografía mejor de lo que sabe.